Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a esa primera conversación acerca de los pícaros y hoy contamos, ¿no?, con 5 invitados extraordinarios, escritoras y escritores que conversarán acerca de libros escritos por otros escritores y escritoras, ¿no? Porque finalmente ese círculo del que hemos hablado antes, esa circulación de la literatura es lo que nos convoca hoy a partir de una pasión y un interés común alrededor del tema de esas conversaciones. Y antes de dar la palabra a los invitados y a las invitadas, me gustaría, digamos, simplemente recordar o homenajear uno de los primeros pícaros, que es Ulises, ¿sí? Ya en la Odisea, Homero nos lo define como el de muchas formas, ¿sí? El poliútropos, es decir, el que es capaz de metamorfosearse, de cambiar y por tanto de seducir y de asumir varias identidades. Y nos lo encontramos más tarde a lo largo de nuestra historia literaria en la comedia de Dante, ¿sí? En el infierno, uno de los cantos más famosos es el canto 26, que Primo Levi, de hecho, llamó el canto de Ulises, ¿no? Dante y Virgilio están llegando casi al fondo del infierno, ya están en las malas bolsas, concretamente en la 8ª bolsa del 8º círculo. Y ahí se están castigando los consejeros fraudulentos, ¿sí? Por la ley dantesca del contrapaso, los Ulises está con Diomedes convertido en una lengua de fuego, ¿sí? Como en vida dio consejos en forma de llamas, ahora, ¿sí?, convertido en espíritu, está en una lengua de fuego. Y Dante le pregunta a Virgilio, ¿no? Le dice, ¿cuál es esta fiamma antica, ¿no?, esta llama antigua? Y le contesta Virgilio, là dentro si martira Ulisse e Diomede e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval que fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme. Es decir, tenemos ya la referencia al engaño del caballo de Troya, ¿no? Y con esa primera caracterización de Ulises como pícaro podríamos identificar 3 rasgos, ¿no? La astucia, la capacidad de persuasión y, por otro lado, su capacidad de ocultarse, ¿verdad? Y de asumir varias máscaras. Pues ahora empezamos precisamente con la historia de Pedro Saputo, ¿sí? Y le doy la palabra, sí, muy feliz, al escritor y poeta Manuel Vilas. Muchas gracias, Marilena. Buenos días. Yo voy a hablar de una novela del siglo XIX, de 1841, una novela picaresca escrita por un escritor muy desconocido que se llama Braulio Foz. ¿Podéis poner la imagen, por favor, del escritor? La primera imagen. Bueno, lo primero que tengo que decir es que a un lector del siglo... Esta es la imagen de la primera edición de la novela, Pedro Saputo, pero quería la imagen del escritor. A un lector del siglo XXI, este es mi escritor. A un lector del siglo XXI, lo primero que le sorprende de una novela escrita en el siglo XIX, yo soy lector de novelas del siglo XIX, lo primero que me sorprende es la lentitud con que son narrados los hechos, una lentitud en el lenguaje, una demora en la narración que se detiene en adjetivos y meandros gramaticales que a veces pueden parecer tediosos o insoportables. Muchas veces, como lector de novelas del XIX, me he preguntado, ¿qué es esa lentitud? Parece la lentitud de todo un siglo que viajaba a caballo y que no conocería la velocidad. Las novelas de Franz Kafka, por ejemplo, ya son veloces, pero las novelas de Dickens, Balzac o Galdós son lentas. Puede que la modernidad de Flaubert o de Dostoyevsky radique en que sus novelas ya van más deprisa, como si fuesen novelas
motorizadas. Tal vez vayan a 80 kilómetros por hora, que no es mucho, pero ya es algo. La novela que traigo hoy aquí, la novela de este señor, de Braulio Foz, es una novela lenta, es una novela cervantina, publicada en 1841, y es una novela que yo diría que va a 30 kilómetros por hora. Las novelas lentas acaban pareciendo novelas de terror, porque nos sumergen en un mundo en donde la ausencia de velocidad narrativa nos mete en el alma una malsana sensación de subdesarrollo. La lentitud es subdesarrollo. Las novelas reflejan escrupulosa... Esto es una de las cosas que a mí y como lector del siglo XIX, de novelas del siglo XIX, me tiene siempre perplejo. Las novelas reflejan tan escrupulosamente el tiempo que las vio nacer que casi siembran terror en los ojos de quien las lee. Nuestras novelas de hoy, y aquí viene la conclusión casi melancólica, nuestras novelas de hoy, las de este 2022, por fuerza serán novelas llenas de lentitud y por tanto de subdesarrollo cuando la humanidad alcance el siglo XXII o el siglo XXIII. Esa es una de las grandes enseñanzas morales de la literatura, una contemplación del tiempo que envenena toda posible vanidad y que te deja con el corazón helado. Concluyo esta idea con una frase muy sencilla. Ningún escritor puede ser otra cosa que un escritor de su tiempo. Repito, ningún escritor puede ser otra cosa que un escritor de su tiempo. La melancolía que produce esta afirmación se puede combatir, que es como yo la combato, con una adhesión poderosa a la vida. Cuando la literatura manifiesta esa adhesión a la vida, la melancolía del tiempo se desvanece un poquito. Quiero también hacer notar una cosa muy cómica, es cómica, pero me divierte decirlo, que es que he elegido una novela escrita en castellano, escrita en español. Por tanto, he elegido una novela que pertenece a eso que se llama la literatura española, un patrimonio que heredamos, queramos o no, todos los que escribimos en esta lengua. Es nuestro patrimonio, es como quien es de pueblo y hereda un patrimonio que le ha tocado, le viene, quiera o no quiera, hereda ese patrimonio, ¿no? Pues ese patrimonio es el que heredamos cualquier escritor que escriba en español. Por tanto, quiero que se valore ese esfuerzo hercúleo de haber elegido una literatura patrimonial española. Porque, claro, a mí lo que me hubiera gustado, lo primero que pensé fue elegir una novela de literatura francesa, inglesa, americana o alemana. Cualquiera literatura viene bien con tal de que no sea la española. Si antes he dicho que ningún escritor escapa a su tiempo y que todo escritor es un escritor de su tiempo, lo mismo cabe decir respecto a su origen nacional. Todo escritor acaba siendo un escritor inglés, un escritor francés, un escritor español, un escritor rumano, croata, ruso, japonés, portugués, chino. Ningún escritor a día de hoy puede escapar a otro de sus grandes muros, que es de sus grandes cercos, de sus grandes limitaciones, que es su nacionalidad. Es decir, ¿qué es eso? Un contexto cultural, social, moral y económico que lo determina y lo explica. De modo que dentro de 100 años, probablemente todos los que estamos aquí quedaremos encerrados en dos etiquetas, escritores o escritoras de principios del siglo XXI y escritores o escritoras españoles y españolas o en español. No daremos más de sí. Creer que vamos a dar más de sí es una ilusión o es algo peor, una superstición. Por eso he elegido una novela desconocida del siglo XIX español, a imagen de lo que más o menos será dentro de mí dentro de 100 años, con suerte, con mucha suerte, porque al 99% de los escritores nos espera el olvido puro y duro. Lo que más me gusta de las novelas, y ahora hablo ya de
de este señor, lo que más me gusta de las novelas picarescas españolas, desde el Lazarillo hasta el Pedro Saputo de Braulio Foz, es precisamente la vida ordinaria, la vida natural, la vida de gente vulgar, la vida no elevada. La novela picaresca española es vulgo, miseria, hambre y sufrimiento, envuelto todo ello en risas. Por tanto, la novela picaresca española, desde el Lazarillo hasta el Pedro Saputo de Braulio Foz, son vidas que son narradas, pero son vidas que están escritas para ser olvidadas. Son vidas sin inmortalidad. En toda novela picaresca española, y esto sí que es una genialidad del género, hay un descrédito furibundo de la inmortalidad. Y son vidas escritas para ser rápidamente consumidas por el olvido. Braulio Foz, el escritor que he traído aquí, que he elegido, nació en Fórnoles en 1791. En 1791. Fórnoles es provincia de Teruel y a día de hoy Fórnoles tiene 75 habitantes. Eso me parece memorable y heroico. Porque, bueno, Foz estudió humanidades en Calanda, ciudad en la que 100 años después nacería Luis Buñuel. Este hermanamiento turolense, ¿puedes poner la foto de la alcoba de la cama? Este es el museo, la casa museo de Fórnoles, en Teruel, un municipio de 75 habitantes, dedicado a su ciudadano más ilustre, que es Braulio Foz, el escritor de la novela que os estoy hablando, Pedro Saputo. Este hermanamiento turolense de Braulio Foz y Luis Buñuel, a mi juicio, tiene también su misterio. Me parece que quiere decir algo. Haber nacido en Fórnoles o en Calanda, yo creo que tiene algún significado. Yo creo que es algo esencialmente heroico. Creo que lo que quiere decir es que si tú has nacido en Madrid o en Barcelona o en París o en Nueva York, pues está muy bien que te conviertas en un escritor o en cineasta. Pero convertirte en escritor o en cineasta habiendo nacido allí o en Calanda, me parece que es homérico. O sea, coincidiendo con lo que decía con lo de Marilena, es casi sobrenatural, parece un más allá de la física cuántica, que habiendo nacido allí, y ahí están hermanaos, Foz y Buñuel. Parece un prodigio infinito que viniendo de allí se hubieran convertido uno en escritor y otro en cineasta. Braulio Foz luchó contra la invasión francesa, fue hombre de armas y de letras. Después de la Guerra de la Independencia, Braulio Foz se hizo catedrático de griego en la Universidad de Zaragoza. Este dato me tiene fascinado. Lo que me ha pasado al final es que con Braulio Foz y con su novela, que al final me inquieta más Braulio Foz que el personaje de su novela, que Pedro Saputo. Es una especie de permutación. Me resulta más pícaro el autor que su personaje, porque la vida de Foz, la vida de Braulio Foz, fue la vida de un superviviente. Y pienso que probablemente solo un superviviente puede escribir una novela picaresca española. Otro dato que me tiene muy sorprendido es que Braulio Foz fue decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza. Era liberal, por supuesto, y tuvo que exiliarse, era liberal acérrimo. Tuvo que exiliarse en 1823, padeció persecución política, estuvieron a punto de deportarlo nada menos que a Filipinas. Y había mucha gente, pero era un liberal muy activo, que querían verlo muerto por sus ideas políticas. Otro dato sobrecogedor. ¿Cómo alguien que ha nacido en Fórnoles puede tener ideas políticas? Esto casi me parece bíblico. Publicó mucho sobre, esto también es importante, sobre enseñanzas de las lenguas clásicas y, para colmo, Braulio Foz era políglota. Además de latín y griego, hablaba francés, inglés, italiano y alemán. Y, para colmo, era nacionalista aragonés, hablaba perfectamente aragonés. Era un español multinacional.
Ya me interesa con todo esto más el autor Braulio Foz que el libro que escribió. Pero vayamos, una semblanza de Braulio Foz escrita por su cuñado, que fue el general Romualdo Nogués. Dice de Braulio Foz: era helenista, explicaba en la Universidad de Zaragoza en su casa, jamás estaba ocioso, en estilo extravagante, con abundancia de máximas filosóficas y morales, publicó Aventuras de Pedro Saputo. Narraba con vivos colores los martirios que sufrió en Francia y encargaba a los jóvenes no olvidasen la felonía de Napoleón ni la crueldad de sus soldados. Siempre estaba alegre. No creía que tuviera nadie interés en engañarle. Sincero católico, atacó a los jesuitas y repetía: a los clérigos que mueren ricos no rezarles, es inútil, todos se hallan en los infiernos. Aborrecía a los médicos, se curó unas calenturas comiendo tomates crudos, huía del sol, creía que sus rayos le constipaban. Fue el primer español que usó sombrilla y si le instaban a que durmiese abrigado, ponía la toalla encima de la cama. Murió en Borja el 20 de abril de 1865. Le estoy muy agradecido porque me dejó en herencia su reloj. En 1844, Braulio Foz publicó la famosa novela que fue famosa en su época. Esto también produce melancolía porque ahora nadie la conoce, pero en su época fue una novela muy leída. Vida de Pedro Saputo. El nombre completo de la novela es este. Vida, fíjense el nombre completo. Vida de Pedro Saputo, natural de Almudévar, hijo de una mujer, ojos de vista clara y padre de la agudeza. Así se titulaba la novela. Pueden poner la primera edición de la novela. Esta es la edición de cátedra, esta es una edición crítica de la novela que está asequible en el mercado porque está publicada por Cátedra Letras, una edición escolar, pero quería la otra que es la de la primera edición, esta es la primera edición de la novela publicada en Zaragoza en 1841. La novela como tal hereda todo el caudal de temas, motivos y argumentos de la picaresca española. Es una novela picaresca, pero del 19. El nombre del personaje, Pedro Saputo, es de origen folclórico. Cuando se dice que el origen folclórico de un personaje, muchas veces yo digo, ¿qué significa esto? Parece que es un nombre que se pierde en la noche de los tiempos. La novela de Braulio Foz utiliza para su materia narrativa el folclore procedente, esto ya para describirla un poco literariamente, procedente de los cuentecillos, leyendas populares, tradiciones, patrañas, burlas, apotegmas, consejas, dichos, sentencias y refranes. Pedro Saputo nace en la novela, naturalmente, como manda los cánones de la picaresca, nace de madre soltera. Ya de niño da muestras de socarronería y de adulto se convierte en una figura muy característica de la picaresca española, que es el tonto listo, figura habitual del folclore tradicional. Ese tipo de pícaro que ante los demás parece tonto, pero al final resulta ser el más listo de todos, que es la manera como el pueblo llano se venga de los hombres sabios. La crítica ha señalado, los críticos que se han dedicado a esta novela, una gran influencia de Cervantes, y es verdad. La prosa de Braulio Foz está muy influida por Miguel de Cervantes. Foz era catedrático de literatura griega, le dio un tono homérico a la vida de su pícaro. Quizá esto sea lo más original de la novela. Original y también socarrón, porque claro, le hizo viajar mucho. Por la novela Pedro Saputo viaja muchísimo, pero claro, viaja en un radio de 50 kilómetros cuadrados, no más.
Claro, ese tono homérico que da también, pues, en alguna manera, sí, podría haber sido, en alguna medida, esta novela podría haber sido una precursora del Ulises, de Joyce. Pues los viajes de Saputo son como una especie de contraimagen de los viajes heroicos de Ulises de la Odisea, ¿no? Pedro Saputo viaja por Aragón, por los pueblos de la provincia de Huesca. En ese sentido, tampoco Don Quijote visitó mucho mundo. En esto, el héroe de Braulio Foz y el de Cervantes se parecen. Saputo viaja por Aragón y Don Quijote viaja por La Mancha. Parecen dos turistas del inserso. Don Quijote viaja en caballo. Don Quijote viaja en caballo y Pedro Saputo viaja, todavía, fijaros que es el siglo XIX, desde el XVII al XIX podría haber una mejora en los transportes. Pedro Saputo viaja a pie, ni siquiera viaja a caballo, viaja andando, de ahí que sus viajes sean, pues ya te digo, 50 kilómetros cuadrados. No se puede decir de ambos que sean dos Marco Polos. Y en eso también hay una ironía y una parodia muy socarrona, ¿no? La virtud que más, de todas formas, la virtud que más me seduce de la novela de la que os estoy hablando, y es por la que en realidad la he elegido, es porque toda la novela de Braulio Foz es un canto a una cosa que a mí me parece maravillosa, que es la inteligencia natural de los seres humanos. Pedro Saputo, sin estudios de ninguna clase, sin haber viajado a las grandes capitales del mundo, sin haber leído nada, solo con la experiencia que le da la vida, la gente y los caminos, alcanza a entender el significado profundo de la vida y de la verdad. Es una verdad que a veces resulta cruel y otras bondadosa. Una mezcla de bondad y de crueldad es toda esta novela. Es una novela donde la inteligencia de los pícaros, la inteligencia natural de los pícaros, tiene un contenido político de carácter revolucionario. Los pícaros, en alguna medida, fueron los beatniks y los punkis de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Cuando terminé de leer la novela de Braulio Foz, me acordé de On the Road, de Jack Kerouac. La novela de Foz es también un on the road aragonés hispánico de 1841. Solo que en Braulio Foz, hay muchísima más crueldad que en la novela de Kerouac. Como crueldad hay en la novela en Don Quijote, en la novela de Cervantes, y en general la crueldad de toda la picaresca española, la crueldad del Buscón de Quevedo, la crueldad del Lazarillo, la crueldad del Guzmán de Alfarache, porque la crueldad es una manera muy española de entender la vida. Con crueldad se hace muy buena literatura. Claro que con crueldad la vida es un infierno. No obstante, aprendamos de los pícaros una lección fundamental y esa es la conclusión que yo quiero manifestar hoy aquí. La lección que hay en la picaresca española es esta. El poder y el orden social solo es una superstición. Erosionemos esa superstición con burla y con humor, y habremos dado así un buen destino a los días de nuestras existencias en este mundo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Manuel. Y ahora seguimos esa conversación en el tiempo con la escritora y crítica literaria Lucía Littmacher, que nos hablará de Juliet o las prosperidades del vicio. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría advertir que me parece que la obra y en concreto el personaje del que yo voy a hablar, en este caso Juliet,
del Marqués de Sade. Yo pensaba que estaba fuera de lugar en esta mesa después de escuchar a Vilas hablar de punk. Digo, bueno, pues ahora entiendo qué hace aquí. Porque yo por pícaro o pícara entendía aquel que comete travesuras de poca importancia, minucias, ¿no? Cosillas. Y claro, convengamos que una mujer que comete incesto, viola, mata, es necrófila, ¿no? Y encarga torturas y realiza las torturas más abyectas sobre seres inocentes y no tan inocentes, era algo más que una pícara. Y si no, me encantará venir a la edición de Formentor sobre criminales para ver qué es un verdadero criminal y por qué mi Juliette no está entre ellos, sinceramente. Pero bueno, recordemos, la obra de Sade está forjada sobre la propia vida de un hombre marcado por el encierro y el castigo. Primero por una educación religiosa poco convencional, ¿no? Sabemos, a cargo de su tío, un abad que a día de hoy podríamos decir un abad poliamoroso, por decirlo de alguna manera. Más tarde por los castigos físicos proporcionados en un internado en el que fue recluido. Y por último, otra vez reclusión por las penas de cárcel a la que fue sometido y donde escribió la mayor parte de su obra. No es casual, entonces, que en la obra de Sade encontremos que está sujeta siempre a espacios cerrados, no hay apenas naturaleza, no vemos árboles, no vemos nada, solo paredes, castillos y, como mucho, algún relámpago que ilumina las estancias. Es casi una literatura gótica francesa. El trabajo de Sade está escrito desde una celda y contra todo lo que le ha llevado hasta ella, ¿no? Es una obra contra. Juliette es para mí, de todas las obras de Sade, la más extraña y también la más barroca, la más llena de cosas. Su edición suele ocupar varios volúmenes por la longitud del texto y en ella, en la obra se relata la vida muy detallada de la cortesana Juliette y, como reza el subtítulo, las prosperidades del vicio, de su vicio. En este libro vemos la ascensión de Juliette desde su infancia en un convento. Asistimos a la seducción de la protagonista cuando tiene entre 12 y 13 años por parte de una de sus superioras del convento y leemos cómo la primera de sus maestras le explica que la moral, la religión y otros conceptos similares no tienen ningún sentido. Desde ese momento, la obra no cesará en su empeño constante, que las escenas eróticas o salvajes que vemos en toda la obra de Sade son meras anécdotas para él, que quiere atacar cualquier noción que tenga el lector de la época, finales del 18, sobre Dios, la moral, el remordimiento o incluso el amor. La conclusión general es que el único objetivo en la vida es disfrutar a costa de quien sea. Y Juliette esto lo lleva al extremo, asesinando a mucha gente, incluidos varios familiares y amigos, ¿por qué no? E incluso planeando la muerte por hambruna de decenas de miles de compatriotas, una hazaña que llegue a diezmar la población francesa. Podríamos pues incluir a Juliette en la edición de Formentor dedicada a genocidas, ¿por qué no? Lo sugiero desde aquí, Juliette es una genocida. Pero bueno, más allá de todo, Juliette no es únicamente un ser amoral, que es lo que muchas veces se dice. Juliette está concebida como el reverso, por supuesto, de la obra más conocida quizás, que es Justine, Los infortunios de la virtud, en la que su hermana, la piadosa Justine, es vejada, violada, torturada una y otra vez, y aún así la señora sigue creyendo en la bondad humana, en la pureza del alma. Juliette, en cambio, construye toda una identidad de antiheroína a través de la depravación, asesina a niños y jóvenes. ¿Y cuál es su destino? Ser colmada de riquezas, vivir en la más absoluta paz, hasta que se dé su muerte natural muchos años después. No hay castigo para Juliette, ningún castigo. Es de los pocos personajes pecadores, sino la única mujer de su tiempo que no es fulminada por un rayo o la justicia divina por sus transgresiones, ¿no? ¡Qué liberación, Juliette! Como se ha dicho muchas veces, Juliette puede encarnar también la voz de Sade. Es anticlerical, antimonárquica, individualista.
En su tránsito por el mundo tiene relación con reinas y papas, todos grandes nombres que algunos salen citados con su nombre real, ¿no? Próceres de su época, con los que son todos sus compinches. Muchas mujeres con las que comete las mayores atrocidades, todas depravadas y egoístas, y todas triunfadoras, curiosamente. Con Juliette entendemos que si el bien no existe, queda claro que el poder no es bondadoso precisamente, ni representa a un Dios que tampoco existe. Es por eso que, para entender a Juliette, hay que ir más allá. No es que ella represente únicamente los deseos de Sade, es que Juliette es la encarnación de la Ilustración, pasada por el tamiz sadomasoquista del propio Sade. Como dice Octavio Paz en su ensayo Un más allá erótico, sobre la obra, el mal para ser hermoso debe ser absoluto y femenino. Juliette parece la historia de una iniciación, la iniciación en el mal, pero es en realidad la historia de una ascensión. Juliette encarna la filosofía, no el instinto. Con ella no triunfan las pasiones, sino el crimen, precisamente. Cuando comienza a hacer daño, son sus iniciadoras, sus primeras iniciadoras, las que le advierten que el verdadero libertino es impasible e indiferente, que no se deje guiar por la pasión, que piense y luego ejecute. El mal, por tanto, es casi zen. Es la búsqueda de un estado más allá de las sensaciones. Es por eso que encontramos, yo creo, en Juliette la culminación de la obra de Sade. El mal es frío, pero también es matemático. El objeto de deseo no existe, porque el deseo está en la propia libertina, está en ella. Y ese deseo no puede ser colmado en ningún momento, sino que debe ser condenado a ser repetido y repetido de manera infinita como una ecuación que no se resuelve. Juliette busca, prueba, rehace, no por voracidad depravada, que es lo que se cree en un inicio, sino por frialdad aprendida. De ahí las combinaciones imposibles repetidas en las orgías que nos plantea Juliette y toda la obra de Sade en sí. El erotismo es un ballet filosófico y un sacrificio matemático. Por más que goce, la naturaleza se aniquila a sí misma. Por eso Juliette nos plantea que el libertinaje no es un espacio de pasiones extremas en absoluto, sino un estado más allá de las pasiones. Para concluir, ¿por qué merece, creo yo, estar Juliette en los altares de los grandes personajes literarios? Cada uno puede esbozar 1000 razones, yo concluyo con la mía. Ella es bella, egoísta y caprichosa, y hay una escena al final de la obra, casi al final, en la que Juliette se prenda de una virgen doncella de alta cuna y cree en ese momento enamorarse. Pobrecilla. Planea para ella una orgía con todas sus discípulas, quiere disfrutar y hacerla suya inmediatamente. Por supuesto, no sirve de nada. Acabada la orgía, la descarta a la muchacha y la echa a la calle, donde ya mancillada, ella solo puede dedicarse a la prostitución de baja estofa. Saciado el placer, no queda nada, dice Juliette. Pero no lo dice como lamento, ella no se lamenta, sino que es una deducción lógica, de la lógica más pura, más ilustrada. Juliette disfruta de la insensibilidad. Juliette ha aprendido a no sentir nada, nada en absoluto. Ella es una mística moderna, alejada de los placeres terrenales, lo cual, convengamos, pues es una genial paradoja. Muchas gracias. Estupendo. Y ahora de la complejidad de un personaje como Juliette pasamos a otro personaje complejo que nos presentará el escritor Jesús Carrasco, que es Limono. Gracias. Hola, sí, se oye, ¿no? Bueno, gracias en primer lugar por estar aquí hoy. Gracias a la Fundación y a los mecenas de la Fundación por hacer posible estos encuentros. Y gracias a Basilio Baltasar por hacerme partícipe este año de este hecho extraordinario. Yo eso lo dije en su día, te lo dije. Tengo a estas conversaciones como un hecho, como un acto mayor de las letras europeas. Y en ese sentido para mí es un enorme honor estar hoy aquí. Es una alegría y también siento una responsabilidad. Para mí es un asunto serio dirigirme hoy a vosotros en este foro en el que estamos. También quisiera, antes de empezar, abundar en un recuerdo que hemos tenido antes en la anterior mesa hacia la figura de Javier Marías, que nos ha dejado recientemente, que es un ilustre merecedor de este premio en 2013 y que yo creo que para los que sean lectores o no lectores de Javier
es patentísimo el hueco que deja, es enorme su figura y es enorme, por tanto, el hueco que deja en la escena literaria en castellano. Solo puedo decir lo que siento, que es que le echo de menos y que le echaré de menos, y yo creo que comparto esto con muchos de vosotros. Cuando hace unos meses Basilio me llamó o me escribió para hacerme partícipe de esta conversación, quizá por esa emoción o por la sensación de responsabilidad, yo me sentí confundido. Durante un par de días equivoqué el encargo e interpreté la copulativa final sátiros, pícaros y mangantes como una especie de acumulación. De modo que pensé que tenía que encontrar un libro que fuera de sátiros y también de pícaros y también de mangantes. Claro, cuando cerré y me di cuenta de que había aceptado la invitación, dije, igual me he excedido, igual he sido demasiado indulgente conmigo mismo, debería haber declinado amablemente porque no sé si voy a encontrar ese libro que reúna estas tres categorías. Pero, para mi sorpresa, no tardó mucho en venir a mi memoria uno de los libros que más me han interesado en los últimos 10 años, quizás, que es Limonov, de Emmanuel Carré. Yo había leído el libro hacia 2015, principios, es decir, hace casi 8 años, y, por tanto, el paso del tiempo y mi mala memoria pues, hacía que no tuviera un recuerdo muy nítido de todos los detalles del libro, pero consideré en ese momento que si había algún texto que podía encajar en esas tres categorías, desde luego era Limonov. Conservaba en mi memoria un sabor intenso del texto, que es el sabor que dejan los buenos libros, porque los malos libros, ya sabemos, desaparecen de nuestra memoria en cuanto cerramos la última página. Recordaba la densidad del personaje de ese tiempo atrás, recordaba sus ideas políticas que eran extremas, recordaba un tránsito vital extraordinario, también extremo, desde las cárceles rusas, en las que estuvo en más de una ocasión, a las fiestas más elegantes, si se quiere, o más elitistas en Nueva York con Susan Sontag o Truman Capote. Recordaba, sobre todo, un carácter que el personaje manifiesta a lo largo de toda la novela, o que Carré nos dice que manifiesta, y es una identidad. El personaje de Limonov, el ser humano Limonov, en el que se basa esta novela o esta biografía novelada, manifiesta constantemente su orgullo de pertenencia a una estirpe, a una clase que es la de la gente del arrabal, los proletas que dice Carré y que dice Limonov, esta gente que ha vivido en la calle, que controla toda esa inmensa cantidad de trucos que permiten a alguien subsistir en esas condiciones o en esos arrabales, ¿no? Y el orgullo del personaje, esto quedaba claro en mi cabeza, así que dije, bueno, al menos tengo ya el pícaro, creo que está ahí. Luego hay en el libro un plano muy destacado, si bien no es el más importante, que es la vida sexual del personaje. La vida sexual del personaje de Limonov es variada, abierta, yo creo que poliamoroso se nos quedaría corto, es cruenta en algunos momentos, es excesiva en muchos momentos, es muy explícita y dije, bueno, ya está, ya tengo aquí al sátiro que necesito. Solo me falta rellenar la tercera categoría. Yo estaba empeñado en llevar el ascua a mi sardina porque tenía que encajar en el encargo difícil que me había hecho Basilio, estas tres categorías. Así que durante los 2 días de confusión leí el libro en forma diagonal, muy rápidamente, buscando signos de mangoneo en el personaje. Pero lo cierto es que, salvo algún robo de juventud, quien no lo ha cometido, y algún tirón de bolso a su llegada a Nueva York en los años 70, impulsado sobre todo por la necesidad, no encontraba rastros de mangoneo en el personaje. Y me sentí un poco frustrado, pero resté importancia a este hecho y corrí a llamar a Adriana Jaramillo para preguntarle si el texto seguía libre. Y ella me dijo que sí, que seguía libre, porque yo tenía miedo de que cualquiera de vosotros, ilustres colegas, corrierais más que yo y os llevarais el que yo pensaba que era el único libro que podría reunir a las 3 categorías que se me pedían. Me dijo que estaba libre, yo respiré tranquilo y aquí estoy hoy. Al cabo de esos 2 días, yo empecé una lectura ya una relectura más intensa, más detallada, y también caí en la cuenta de que la copulativa no era tal, sino que era una disyuntiva, era sátiros o pícaros o mangantes. Dije, bueno, ya está, puedo relajarme, al menos tengo 2 de las categorías. Ahora me quedaba elegir en qué categoría meterlo, si en el de sátiro o en el de pícaro, y automáticamente me quedé con la de pícaro, porque si bien su vena satírica o la parte de sátira, la parte que tiene que ver con su vida sexual, si bien es llamativa, no es nada, palidece en comparación con esa vocación que tiene por pertenecer al arrabal, por desplegar esa inmensa cantidad de trucos que los pícaros despliegan. Así que me dije, yo creo que aquí tengo un libro sobre pícaros. Me hubiera gustado que el propio Limonov hubiera escrito una biografía de Carré, una biografía novelada de Carré o algo parecido, para saber si Carré también encajaba en alguna de esas 3 categorías. Porque hay un juego de espejo constante, un juego constante entre las identidades de Limonov y de Carré en la novela. Ya conocemos todos, o bueno, supongo que muchos conocemos la literatura de Carré. Me hubiera gustado saber esto, y yo no conozco de nada a Carré, no lo he visto nunca, salvo soy un lector asiduo de sus obras, pero nunca me he cruzado con él, no le conozco de nada.
Pero me atrevería a decir que cabe en una de las categorías que es precisamente en esta, en la de pícaro. ¿Y por qué? Pues porque igual que Limonov, igual que muchos de vosotros, igual que todos los que estamos aquí, igual que yo mismo, Carré es escritor. ¿Significa esto que todos los escritores son pícaros? Pues no necesariamente, pero desde mi punto de vista deberían serlo. Voy a deciros o voy a contaros lo que, si no lo recordáis, supongo que leéis el diccionario diariamente, pero yo os voy a recordar lo que dice de la voz de pícaro el diccionario de la Real Academia Española. Dice: el pícaro es bajo, ruin, doloso, falto de honra y vergüenza, astuto y taimado. Esto no me miréis con esa cara, no lo digo de los escritores, lo dice el diccionario de la Real Academia a propósito del pícaro. Pero, y aquí va el asunto, esto se puede predicar de Pedro Saputo o de Lázaro de Tormes, el monarca seguramente de los pícaros. Lazarillo se pasa toda la obra, consume la mayor parte de su tiempo y de su energía en intentar engañar a la gente que le rodea y se vale fundamentalmente de una herramienta, de una de esas herramientas de la paleta del pícaro, que es la mentira. Y aquí es donde entra el pícaro y el escritor. Yo llevo casi 30 años escribiendo y en este tiempo me he dado cuenta de muchas cosas y una de ellas es que ni cuando he intentado contar la verdad ateniéndome a los hechos he conseguido eludir el uso de la mentira. He mentido siempre. Siempre ha sido sugestivo mentir para contar la verdad, porque también me he dado cuenta de que no se me pedía o de que yo no me pedía contar la verdad, sino una verdad. Me he dado cuenta de que lo que mejor puede ofrecer un escritor al mundo es una forma de mirar. Y que para que esa forma de mirar el mundo, esa esquina que le ha tocado en suerte, llegue a los demás y sea abrazada por los demás, es preciso emplear las herramientas de la ficción. Porque creo, he llegado a la conclusión quizá errónea, de que los seres humanos estamos mucho más preparados para asumir la ficción que para asumir la realidad, para creer en lo que es falso que en lo que es verdadero. En el libro, además, Carré dice de Limonov, dice que es repugnante, esto lo dice en la página 166, cínico en la 168, golfo en la 189, vanidoso, delirante y malo, esto lo dice Limonov de sí mismo, no necesita aquí a Carré para nada. Es una persona poco recomendable, 253, inmisericorde en la 257, fascista en la 332, se podría añadir además que es stalinista, recalcitrante, ultranacionalista, filonazi y violento. Todos estos atributos negativos se mezclan con otros tantos positivos. El personaje está lleno de luces y de sombras como buen personaje. Yo creo que eso hace que sea precisamente memorable. Podemos estar de acuerdo o no con sus sombras, abrazar sus luces, empatizar o no con el personaje, pero yo creo que cualquier lector que se aproxime a Limonov coincidirá en que en él late un impulso fortísimo y muy pujante por vivir. Es un personaje vivo. En cada página que lees del libro parece decir: yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, que es lo mismo que dice Carré de Philip K. Dick unos años antes cuando escribe la biografía de este autor al que tanto admira. Dice: yo estoy vivo, esto lo digo yo, no lo dice Carré ni Limonov, lo predico yo de Limonov, dice: yo estoy vivo a pesar de la miseria en la que he nacido, mientras vosotros, burgueses bien pensantes, gente razonable, de buena cuna, sin apreturas, con ideas bien medidas, confortablemente instalados en la corrección y en la mesura, sois unos tibios a los que el ruido lejano de un disparo hace tirar las pancartas para correr a buscar refugio debajo de la cama. Yo, el pícaro, estoy vivo y vosotros estáis muertos porque yo frecuento los bordes. El lugar en el que el mundo todavía no se ha asentado, donde la moral es provisional, la comida se disputa de entelladas o a navajazos. Un lugar fronterizo donde la ley está lejos siquiera de prender. Pero ojo, nos dice Limonov, o nos cuenta Carré que dice Limonov, en este mundo salvaje también hay leyes, solo que las nuestras, las de los pícaros, los delincuentes y los embaucadores. Existe la lealtad a los de tu clan y la fidelidad a unas ideas. Y Limonov sigue a rajatabla esta regla. No se le percibe tanto como un ser amoral, como un ser con una moral cuestionable, que podemos compartir o no, pero que podemos aceptarlo como una forma de escapar del nihilismo, del absurdo de la vida. Se abraza a lo que sea con tal de escapar de la nada. Es muy difícil simpatizar con un personaje como Limonov, un personaje que entrevista, aparte de todas las lindezas que dice Carré y que dice de sí mismo, es un personaje que en un momento, por ejemplo, entrevista a Radovan Karadzic. Ya sabemos quién es Radovan Karadzic. No solamente la entrevista, compadrea con él porque abraza también sus ideas. Y en un momento posterior de la entrevista le vemos, está en YouTube, le vemos empuñar una ametralladora con evidente gusto y disparar sobre Sarajevo. Es casi imposible simpatizar con un personaje así. Y sin embargo, Carré consigue que empaticemos con él. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando, desde mi punto de vista, las herramientas de la ficción para crear un espacio de intimidad con el personaje, que yo creo que es lo mejor que una novela le puede ofrecer a un lector, un espacio íntimo, una lectura directa que permite ese lugar aislado del mundo, antes se decía,
que es para mí solo con este autor, con esta persona. Carré consigue este hecho extraordinario que es conseguir esa intimidad y permite a su vez que entremos en la vida de este personaje tan problemático como es Limonov. Él, como es un escritor muy hábil, emplea muy bien las herramientas de la ficción. Es capaz de aportar brillos allí donde la vida de Limonov, la vida de la persona, del ser humano Limonov, es aburrida, como todas las vidas. Es capaz también de poner un velo allí donde la vida de Limonov es excesiva y permite bajar. De modo que, a través de esta ficcionalización, hace que podamos entrar en su vida y que podamos asumir una vida que a priori es excesiva, que sería increíble. Otra de las herramientas de la ficción que yo creo que Carré en este libro despliega de una manera brillante es el sentido del humor, la ironía, que es una expresión de la inteligencia. Dice, por ejemplo, en uno de los momentos de la novela, bueno, ya sabéis que el humor no existe en la realidad, el humor existe solamente en la literatura. Alguien se cae en la calle, tropieza, cae ridículamente con un charco, pero si nadie lo ve, no hay humor. El humor llega cuando alguien lo ve, lo escribe, lo cuenta y constituye un hecho literario o cómico con este hecho. En uno de los momentos cómicos que he destacado del libro, Limonov, que ya es un personaje muy conocido en Rusia por su activismo político, por su militancia, por su radicalidad, ya ha escrito muchos libros el propio Limonov, coge una mochila y se va a la Yugoslavia que se está extinguiendo para alistarse en las filas, para luchar en el frente, alistado en las filas de la muy efímera República Serbia de Krajina. Se presenta ante las autoridades y esto es lo que sucede. Es textual lo que dice Carré. Allí le dan un uniforme, cuyos elementos son tan disparejos que es imposible decir a qué bando pertenece. También le dan el grado de capitán y una habitación para él solo. El rango de capitán es acorde con la habitación. Su ocupante anterior era capitán, una mina le voló por los aires, el ocupante siguiente será capitán también. Es mucho más sencillo. Yo creo que se puede comprender. Llegados a este punto y habiendo asistido a este despliegue de las herramientas de la ficción y conociendo la obra de Carré, uno llega a la conclusión de que lo que nos ofrece o que lo que quieres ofrecer es una verdad, en este caso disfrazado de la verdad, es decir, de la vida real de un personaje cuyos hechos podemos constatar directamente mirando en la red. Y que para conseguir esto, y también para conseguir este espacio íntimo que las grandes novelas consiguen, es absolutamente preciso mentir. De lo contrario, difícilmente podemos hablar de literatura y de este oficio extraño y de pícaros que es la escritura. Y antes de terminar, una prevención final. No descartéis que alguna o muchas de las cosas que yo haya dicho hoy aquí no sean del todo ciertas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, seguimos con esa incursión en el arte de la ficción, ahora con la poeta y catedrática Elsa López, que nos presentará la leyenda del Santo Bebedor. Bien, lo primero que tengo que decir es que no sé por qué elegí este libro. Yo ni santa ni bebo, pero cuando me dijeron que buscara un libro y para hablar de este tema, de repente mi idea de los bebedores es que eran todos mangantes, pícaros, sinvergüenzas. Esa idea pequeña burguesa, ¿no?, de quien cuando bebe como yo se le pone roja la nariz, se le marca por aquí y va dando tumbos a la primera cerveza. Ese distanciamiento con los bebedores, esa idea tan nefasta, me vino, pensé que este era el libro adecuado, el libro de Roth. Lo había leído hacía tiempo. Sí, me había interesado, pero tampoco le había prestado mucha atención. Al decidirme por él, lo volví a leer despacio. Y ocurrió algo extraordinario. No es que me haya puesto a beber, pero he empezado a sentir cierta afinidad con ese mundo que a veces despreciamos de una forma injusta, porque no hacemos lo que hacen otros y esos otros nos parecen que son marginales, que están fuera de nuestro círculo, que nada tienen que ver con nosotros, una idea totalmente falsa. Cuando yo entré en la vida de Andreas, el protagonista de esta historia, que realmente
es un alter ego de Roth, porque este clochard que vive en los puentes del Sena, que bebe constantemente, realmente en esa época ya Roth también vivía en París, bebía mucho, bebía absenta, sobre todo absenta, esa bebida asociada en la literatura a los grandes poetas y creadores, ¿no? Tenía esa miseria para él que le causaba un gran dolor. Se había convertido, además, y en este libro cuenta esa historia tan bonita de cuando este clochard va paseando por la noche por los puentes del Sena, que es donde él duerme abajo, con los otros vagabundos que están en esta zona. Aparece un caballero, que Roth lo describe y repite varias veces esa frase, bien vestido, ¿no? Un caballero bien vestido, para que nos demos cuenta de la diferencia del mundo que desciende hacia los bajos fondos de París. Y se acerca a este vagabundo y le hace una oferta. Le da 200 francos con una condición, que tiene que ir a devolverlos a Santa Teresita, una iglesia que hay en París. Y comienza una historia increíble, llena de milagros, milagros extraños. Este hombre se gasta el dinero, evidentemente se lo bebe al primer día, pero le van sucediendo como por azar una serie de circunstancias. Va conociendo a un señor que tiene que hacer una mudanza, que le vuelve a pagar los 200 francos, se los vuelve a gastar, luego se encuentra con un amigo más sinvergüenza que él y se lo vuelve a gastar. Pero él tiene un afán de santo. Él busca cumplir con su deber. Bien, ese personaje que se desprecia a sí mismo, porque él mismo confiesa a Andreas que, bueno, pues es un tipo desaliñado, sucio, marginal en todos los sentidos. Confiesa que él quiere llegar y cumplir todo el libro. Él está intentando cumplir la promesa que le hizo al caballero. Esa bondad de este clochard, de este hombre, fue lo que me conmovió cuando leí el libro por segunda vez. Y me di cuenta de cómo detrás del pícaro, detrás de cualquier maleante, detrás de cualquier tipo de nuestra sociedad marginal y que despreciamos por su aspecto, porque los vemos en nuestras calles dormidos sobre papeles, en la puerta de los bancos, en algunos rincones, y sentimos esa mezcla de miedo y de desprecio, es tan injusta. Él, Joseph Roth, con este libro me hizo entender esa equivocación y me acabé enamorando de Andreas, ¿no? Me produjo esa ternura de las personas que les cuesta cambiar, que es tan difícil dejar un vicio, que es tan difícil posponer una postura, y él, en cambio, lo va intentando constantemente, con un final que no importa que se los cuente porque es maravilloso. Cuando consigue llegar a la iglesia y poder devolver ese dinero, se muere. Bien, hay una frase que quería leerles al final, que dice Roth: exhaló el último suspiro y murió. Denos Dios a todos nosotros, bebedores, tan liviana y hermosa muerte. Bien, ese final que te deja un rastro de algo positivo, que yo creo que es importante, no solamente cuando lees un libro que te enganche la historia, que te engancha esta historia, que te enganche la forma de estar escrita, que también te engancha la manera de escribir de Roth, no en este libro, sino en todas sus novelas, sino que también lo que te deja, ese pozo que te queda después de leer un libro, que dices, qué bien, ¿no? Qué bien, me quedo bien, porque he recibido un mensaje que me ha procurado una satisfacción y me ha procurado un bienestar. Yo no soy muy dada a recomendar ni películas ni libros, pero ya que estoy aquí con él en la mano, sí que se los recomiendo. Yo creo que es un libro que se lee rápido y te hace entender, sobre todo, quién fue Joseph Roth.
qué vida tan torturada tuvo. Porque también el protagonista es un protagonista que viene huyendo, como tuvo que hacerlo Roth, que acabó en París. Y entonces te das cuenta de cómo los escritores, muchas veces cuando escriben, posponen su vida, sus criterios, sus pensamientos, sus melancolías, y las colocan en los personajes que describen. Esto es una prueba de esa gran maravilla que es la literatura. Hoy estamos reunidos aquí además por el premio de Ludmila, y yo quería decir que hay en la trayectoria de los escritores siempre hay algo que hace que termines amando a estos personajes. Cuando yo era muy joven leía Makarenko y leí el poema pedagógico de Makarenko. El poema pedagógico, que yo tenía 17 años entonces, es la historia de esos chiquillos que andan por las calles perdidos, marginados, que nadie los ayuda. Y hay un profesor que los recoge y los convierte, no, hace de ellos hombres de valor. Es una historia, me imagino que real, que Makarenko la cuenta porque fue real. Y eso marcó mi vocación como profesora. Espero que este libro marque mi vocación de bebedora, porque a veces, insisto en lo que es este libro, ¿no? Lo que te hace pensar, a veces tú mantienes actitudes porque las has aprendido en tu cultura. Y una de ellas es lo de la bebida, ¿no? En este libro, concretamente Anagrama, en esta edición de Anagrama, hay un prólogo de Carlos Barral, que yo diría que es tan maravilloso como el libro, donde nos insulta a los abstemios, nos pone verdes, dice que somos, bueno, una especie de secta horrible, y dice cosas tremendas en el prólogo, ¿no? Que yo, de verdad, el borracho, dice, hace cosas imposibles, dice Barral, hablando de las virtudes de Andreas. Dice, el vino transforma el mundo, cambia sus leyes, todas, incluso la virtud de los santos. Dice, los que no bebemos, ignoramos la gloria de los paraísos artificiales, el aliento a la imaginación creativa, la mitigación de las timideces y la burbuja de cordialidad y de solidaridad con que el alcohol envuelve a los que lo aprecian. Muchas gracias. ¿Dónde tiene los papeles? Muy bien. Y de la huella, ¿no?, de los libros y de las lecturas, pasamos ahora a las memorias de un desmemoriado que nos presentará el escritor Fernando Delgado. Muchas gracias. Bueno, algo en lo que se empeñó muchas veces un querido amigo mío, el gran escritor Juan Benet. Y Juan Benet detestaba a Galdós, despreciaba su obra. Pero pasamos unos días en Las Palmas y en un paseo por la ciudad entramos en la tienda de un anticuario. Allí descubrimos una escultura de Galdós que a mí me deslumbró, pero yo carecía entonces de medios para comprarla. La compró él y se la llevó con remilgos. Me prometió siempre regalármela. Murió y nada he sabido de aquella escultura. Siempre pensé que el rechazo a Galdós por parte de Benet era una broma tan simple como reiterada. Bueno, estamos en los olvidos de Galdós. Quizá no sea casual que el evangelista San Juan escribiera el Apocalipsis en la isla de Patmos. Ni tal vez parezca un disparate declarar que un insular es un ser apocalíptico. Lo es porque percibe todas las amenazas o porque, en definitiva, es un ser que no sabe lo que quiere. Quizá le ocurriera a don Benito Pérez Galdós, un heterodoxo y un integrado, un narciso y al tiempo alguien que se miraba al espejo y no se gustaba.
Era un solitario y un cosmopolita, y fue sobre todo un desconfiado. Porque un insular es un indolente y deja de serlo en la medida en que ha de sobrevivir. Es posible que llegue a hartarse del mar y, sin embargo, él y el mar son hasta la muerte y quién sabe si en la muerte una misma cosa. Un insular es un hombre en una roca y también un hombre como una roca. Tal vez lo hubiera sido don Benito. No puede dar la espalda a la geografía y su mirada se ha hecho a la miniatura. Es un hombre dentro de una maqueta minuciosa. Si hay un hombre hijo de su geografía, ese es el insular. Quizá fuera su caso. Piensa, sueña, se debate y viaja. Don Benito viajó porque era aventurero y le fue fácil para hacerse a nuevos nidos hasta morir en ellos, sin que esto implicara un abandono de ese recinto interior que la isla le fue conformando. Porque al final, extravertido, cosmopolita, bien adaptado, no renunció a ese ámbito propio desde el que observó socarrón la vida en torno. La melancolía del insular tiene mucho que ver con sus ideas de tiempo y espacio fundidos, pero su calma no evita la osadía. Sembrador de tierras hostiles o conquistador de nuevos espacios, el insular es un ser en rebeldía consigo mismo o un dolorido contemplador de su existencia. La angustia tiene que ver con él y también el afán, y además no es nunca ajeno a los estímulos. ¿Vale la pena lo que vengo diciendo para un retrato de Galdós? Bueno, bien, la historia de los insulares está más llena de incógnitas que las de hombres o los hombres de otras geografías. Y por eso el mito y la leyenda han condicionado a veces su identidad. Un insular es todo cuanto he dicho y muchas cosas más o muchas cosas menos. Y eso lo había vivido Galdós, que en sus memorias no se recata de omitir lo que se refiere a su infancia en nuestra tierra, porque para él carece de interés, dice, o se diferencia poco de otras de chiquillos o de bachilleres aplicaditos. Bien, es verdad que ya en Madrid, a donde llegó prontito, se dedicó a frecuentar el Teatro Real y un café en la Puerta del Sol, donde dice que se reunían buenos golpes de sus paisanos. Pero en la vida pública del Madrid de su época, don Benito Pérez Galdós fue todo menos un pusilánime, un aguafiestas incómodo con sus posiciones controvertidas y su actitud combativa en espléndidos artículos. Se enfrentó, mejor dicho, con todos, con colegas, crítica y público. No le faltaron enemigos. Pero quizá no fuera gratuito mirar al escenario de su infancia en Las Palmas. Al contrario que a otros niños de la época, no le gustaba jugar a la guerra, a pesar de tener un padre militar o precisamente por eso mismo. Sus paisanos en Madrid, sin pedirle nada a cambio ni reinventar su condición insular, acuden cada año a su estatua del Parque del Retiro para celebrar el día en que vino al mundo en Las Palmas. Y nada más. Para que un escritor llegue a ser un canario universal, no parece lo más importante que el escenario de su obra transcurra en el Gran Canario, barrio de Vegueta, o en la laguna de Tenerife. Y por eso creo a los canarios debe bastarles con que Galdós sea el novelista español más notable después de Cervantes. Su también paisano Pérez Miní celebró siempre que después de algunas incomprensiones se le recuperara en su grandeza como nuestro particular Ibsen o como un Strindberg español. Este es el caso de Galdós, que dice sentirse abandonado por su memoria. Yo no me lo creo, pero la llama y la interroga.
ven aquí, memoria mía, auxiliar solícita de mi pensamiento, ¿por qué me abandonas? ¿Duermes? ¿Estás distraída? La memoria le dice que el distraído es él, que hace años que está engolfado en la tarea de fingir caracteres y sucesos. Le dice que vive en un mundo imaginario y Galdós contesta que lo imaginario lo deleita más que lo real. Otra cosa es la biografía. Y hablando de ella, cuenta en sus memorias cómo la ninfa espiritual le contestó que antes que de antiguallas históricas quería hablarle de una triste actualidad ocurrida en Las Palmas. Le pregunto si no había oído vocear a los vendedores de periódicos el suceso ocurrido en el Puerto de la Luz. Como chocaron a la entrada del puerto un vapor italiano y otro francés. Se fue a pique el italiano con muchos pasajeros muertos y con la imaginación se trasladó Galdós con su ninfa al lugar de la catástrofe. El lugar era el Puerto de la Luz con el vecindario consternado. Día de luto para Gran Canaria, su tierra, y para la patria italiana. Patria en la que tantas veces estuvo Galdós entregado al arte y donde su ninfa le maneja la memoria para remitirlo a islas como Capri, Ischia y Prócida. Pero él le contesta que las recuerda como si las hubiera visto. Y añade, si me apuras, también te digo que en España tenemos buenas islas, por ejemplo, las Canarias, con su famoso Teide, que también es un señor volcán, aunque apagado, y la isla del Hierro, donde dicen que estaba el meridiano. De esta manera pasé por algunas páginas de la memoria de Galdós que podían tener que ver con su biografía, aunque de modo anecdótico. Pero don Benito Pérez Galdós retrata la realidad y la envuelve en la memoria. Es muy escrupuloso con la memoria, y no porque la pierda o la gane, sino porque también la encierra en sí mismo. Contiene muchas veces su propia emoción con reservas. Por eso apuesta por los recuerdos luminosos que puedan salir de su fatigado recuerdo y deja atrás aquellos otros que, según él, puedan quedarse agazapados en los senos del olvido, como si una parte de su existencia sufriese una muerte temporal detrás de la cual resurge la vida, con nuevas manifestaciones de vigorosa realidad. Y es esa vigorosa realidad la que él trabaja con gran dominio y aquella otra oculta la que pudiera retratar, y ha retratado, pero que también forma parte de su secreta intimidad. Dice él que sintiéndose abandonado por su memoria, lo cual es muy difícil de creer, la llama y la interroga. Le pide que vaya a él, memoria suya, y le pregunta por qué lo abandona. La encuentra dormida, distraída, y la memoria le dice, no sin razón, que el distraído es él, que está engolfado en la tarea de fingir caracteres y sucesos, que según termina una novela, empieza otra y que vive en un mundo imaginario. Y así es el propio Galdós el que se dice a sí mismo que lo imaginario lo deleita más que lo real. Pero la memoria le contesta que como ella vive solamente de la realidad, no oculta que se aburre en la cámara tenebrosa. Y es que de la realidad a secas no crece apenas nada. Pero de la realidad doblada, de su recreación, se obtiene un espacio recreativo. El mundo tal como es vale menos que su copia, de modo que tampoco es esa una frontera entre la vida y la literatura, la que se establece entre la realidad y la ficción, como no lo es el lenguaje. Parece a veces que la literatura debe cumplir, y es natural que lo cumpla, una vocación de palabra creadora. Y en la literatura parece que nos preocupe sobre todo, como le ocurría a don Benito, tener algo que contar y contarlo rápido más que cómo contarlo. Un escritor como Galdós era un servidor a través del cual la sociedad se confesaba o revelaba. Y en la transmisión de esa realidad
es en lo que creo que hay que ser más cautos. No tanto quizá para decir la verdad, de cuya posesión nunca podemos estar seguros, como para aproximarnos a ella honestamente. Y digo honestamente porque en la objetividad no creo, y sí en la honestidad con que un escritor ha de tratar de alcanzarla. Lo pude hablar con mi querido Maxau una tarde, precisamente junto a aquella hermosa estatua de Galdós en el Parque Madrileño del Retiro. Y como Au, tan extranjero y tan español siempre, sostenía que uno es de donde ha hecho el bachillerato, le pregunté si creía que en el caso de Galdós, que estudió el bachillerato en las islas, eso se cumplía. Me contestó él con sorna: creo que sí, pero se le nota poco. Y tal vez así fuera en efecto. A su ninfa apeló Galdós en el libro de memorias para los capítulos de un viaje a Canarias. Y le dijo la ninfa: no te detengas aquí, volvamos a Madrid, maestro mío, que tenemos que salir para Cádiz y allí embarcarte para tu país natal, Las Palmas. A este recuerdo que hizo la ninfa de mis obligaciones, cuenta Galdós, siguió una breve disputa. Como yo le dijera que se preparase para ir conmigo a las afortunadas, la ninfa soltó la risa, y con la risa este definitivo argumento: para tus servicios en tierra canaria tienes a mi madre, que allá te espera luminosa y diligente. De allá me trajiste tú muy niña, y en España me crié auxiliándote con mi vivacidad no exenta de travesuras. Asentí yo a estas discretas razones, escribe don Benito, añadiendo que tanto apreciaba a la hija como a la madre, que mi mayor gusto sería valerme de las dos, de la hija y la madre, en las andanzas de esta fatigosa existencia. Desde Las Palmas y en el recorrido por su memoria, gracias don Benito por su talento. Muy bien, y muchas gracias a nuestras invitadas y invitados por acompañarnos, ¿no?, en ese itinerario a través de los pícaros, y por destacar el humor, ¿no?, la frialdad, la agilidad en el pensamiento y la construcción del relato, la posición en los márgenes y la constante transfiguración de la memoria y de la imaginación como herramientas de trabajo con el texto y de relación con el contexto. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias.